Hello, children. All right, today we start a new lesson. All about homes. Todo sobre casas. This is lesson 3, culture. It's page 18 on your class book. Exercise 1. Watch Sarah. This is a video about a girl's house. Es un video, ¿sí?, donde una nena presenta su casa. Lo único que tienen que hacer es ver y observar el video. 2. Look and say, which house is big? ¿Qué casa es grande? ¿Sí? ¿Cuál de las casas es grande? Si observamos estas 4 imágenes, tenemos 2 casas, house 24 and house 20. 10 and 4 are flats. Los del número 10 y 4 son departamentos. De estas casas, 24 and 20, which house is big? ¿Cuál es la casa más grande para ustedes? Then, exercise 3. Listen and match. Van a escuchar el audio y van a unir a cada uno de los niños con el departamento o la casa correspondiente. Okay? Hannah, Amy, Billy, and Sarah. And here you have the different types of homes. You have house 24, flat 10, house 20, and flat 4. After that, you continue with exercise 4, write. Solo van a completar en el espacio con las palabritas que aprendimos arriba. House o flat. Recuerden que house es casa y flat es departamento. So, number 1. Hannah lives in a flat. Hannah vive en un departamento. What about Amy? Amy lives in a... Observo la imagen y escribo en el espacio flat or house. All right. Finally, you have Sarah's question. Sara nos pregunta, where do you live? Well, I live in a house. I live in a house. Where do you live? Do you live in a house or a flat? Excellent. Now, you go to your activity book on page 14. Homes in the UK. Casas en el Reino Unido. Acá aparecen nuevos niños, ¿sí?, y otros tipos de casas diferentes a las que vimos en el classbook. We have flat 26, house 18, flat 30, house 42. So, number 1, read and write. Flat or house. Vamos a leer, ¿sí?, lo que dice cada niño
vamos a observar la imagen que aparece debajo de cada niño y vamos a completar con las palabritas flat or house. Alright? Let's look at the example. Miremos el ejemplo. This girl. I live in a flat. Yo vivo en un departamento. This is the flat. Este es el departamento. It's old. Old significa viejo. Es viejo el departamento. Number 2. I live in a... What's this? Is this a house or a flat? Good. And the boy says it's small. Esto dice el niño. It's small. Es pequeña. It's small. Number 3. I live in a... What's this? Is this a flat or a house? Y la niña dice, it's new. Es nuevo. Finally, number 4. I live in a... Is this a house or a flat? It's big. Big significa grande. Now, say the numbers. Ahora vamos a decir los números que aparecen en los circulitos en azul. 26, 18, 30, 42, 'And finally, you complete this question. Exercise 2, write. Sarah les vuelve a preguntar. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in a house. Because me, the teacher, lives in a house. ¿Ok? Pero si ustedes viven en un departamento, van a tener que escribir flat y no house. And as homework, como deberes, van a hacer the extra activity, la actividad extra. Draw your house or flat and write, I live in a house or flat. Solo tienen que dibujar en el cuaderno la casa de ustedes o el departamento y debajo escribir la oración I live in a... Plim, plim, plim. Okay, children, thank you very much. See you on Monday. Bye-bye.